Replicación de ADN. Una molécula original de ADN de doble cadena es convertida en dos moléculas hijas de ADN idénticas. Cuando comienza la replicación, las dos cadenas se desenrollan y se separan una de la otra en un pequeño segmento de moléculas. Las proteínas que participan en la replicación de ADN son topoisomerasa, helicasa, primasa, ADN polimerasa 3, ADN exonucleasa, ARN exonucleasa, ADN polimerasa y ADN ligasa. La cadena 3'5' del ADN que sirve de molde para la cadena nueva de ADN que se forma en sentido 5'3'. Cadena 3'5', copia 5'3', hebra adelantada. Esta se sintetiza de forma continua, por eso el primer se coloca pegado al origen. Cadena 5'3', copia 3'5', hebra retrasada. Esta se sintetiza de forma discontinua en dirección opuesta a la horquilla que se forma de pequeños pedazos llamados fragmentos de Okazaki. Corrección y reparación. Todo el tiempo ocurren errores en la replicación y daños en el ADN de nuestro cuerpo. Sin embargo, la mayoría de los casos no causan cáncer ni siquiera mutación. Esto se debe a que suelen repararse los mecanismos de corrección y reparación del ADN. Si por lo contrario el daño no se puede reparar, la célula experimentará apoptosis. Las mutaciones ocurren y se heredan a células hijas solo cuando estos mecanismos fallan. Revisión. Durante la replicación, la mayoría de las ADN polimerasas pueden revisar su trabajo con cada base que añaden. Una polimerasa detecta que ha agregado un nucleótido equivocado, lo quita y lo reemplaza enseguida antes de continuar con la síntesis. Reparación de mal apareamiento. Esto sucede justo después de que se ha hecho el ADN nuevo y su función es eliminar y reemplazar las bases mal apareadas. También puede detectar y corregir pequeñas inserciones y delicaciones que pueden suceder cuando las polimerasas se resbalan y pierden su lugar sobre el molde. Mutaciones. Cualquier cambio en el ADN de una célula causado por error durante el proceso de replicación celular o por la expresión a mutágenos. Existen diferentes tipos de mutación. Mutación espontánea. Se produce en el proceso de replicación sin la acción de agentes externos. Mutación inducida. Se produce como consecuencia de la exposición de agentes mutagénicos. Mutaciones germinales. Si ocurren en células germinales podrán heredarse. Mutaciones somáticas. Si suceden de otros tipos celulares no serán heredables. Tipos de mutaciones génicas o puntuales. Son dos. Transiciones, que es la mutación que comprende el cambio entre bases de la misma naturaleza, ya sea una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. Y las transversiones, que cambian una purina por una pirimidina o viceversa. Transcripción es el proceso por el cual se genera una copia de ARN a partir de una secuencia de un gen. El paso de información genética contenida en el ADN al ARN se denomina transcripción. Se conocen tres tipos fundamentales de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El ARN actúa a dos niveles: génico.
El ARN mensajero es portador de la información genética contenida en el ADN y el funcional, en el cual el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas y el ARN de transferencia interviene en el reconocimiento de los aminoácidos para ser incorporados a la síntesis de las proteínas codificadas en el ARN mensajero. Transcripción en procariotas. Fase de inicio. La ARN polimerasa debe reconocer el punto de inicio de la síntesis. Esta zona del ADN, descrita como promotor, consiste en dos secuencias cortas de bases situadas, 10 y 35 pares de bases de punto inicial de la síntesis. Elongación. Se produce en la burbuja de transcripción que se desplaza a lo largo del ADN molde. La transcripción y la traducción en procariotas son simultáneas y a partir de un solo gen se pueden transcribir simultáneamente muchas copias de ARN. Terminación. Durante la terminación, la ARN polimerasa continúa la copia de ADN hasta la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca la disociación. Intrón, secuencia de codificadores de ADN que son separados por exones. Exones, secuencia de codificadores de ADN en genes. Operón, un grupo de genes cuya expresión está controlada por un único operador. Promotor, una región de ADN a la que puede unirse una ARN polimerasa para comenzar la transcripción. Traducción. Es el proceso por el cual se sintetiza una molécula de ARN mensajero complementaria a un fragmento de ADN. Esto se lleva a cabo en el núcleo. De las dos cadenas de ADN que forman el gen, solamente una actúa como molde. El proceso lo realizan las ARN polimerasa, solo uno en caso de procariotas y ARN polimerasa 1, 2 y 3 en eucariotas. Código genético. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido vienen en grupos de 3 nucleótidos llamados codones. Hay 61 codones distintos para aminoácidos. La mayoría de los codones especifican un aminoácido. 3 codones de terminación marcan el fin de una proteína. Un codón de inicio, AUG, marca el comienzo de una proteína. Además, codifica el aminoácido metionina. Los codones de un ARN mensajero se leen durante la traducción. Se comienza con un codón de inicio y se sigue hasta llegar a un codón de terminación. Los codones ARN mensajeros se leen de 5' a 3' y especifican el orden de los aminoácidos de las proteínas N-terminal metionina hasta C-terminal. Iniciación. Para que pueda comenzar la traducción necesitamos un ribosoma, un ARN mensajero con las instrucciones para la proteína que vamos a construir y un ARN de transferencia de inicio que lleva el primer aminoácido de la proteína. Elongación. Se da cuando la cadena de polipéptidos aumenta su longitud. Terminación. La terminación sucede cuando un codón de alto en el ARN mensajero entra en el sitio. Lo que sí se sitúa en el sitio A va a ser un factor de separación que cataliza la reparación del polipéptido. A continuación se separa el ARN mensajero, así como dos subunidades del ribosoma. Modificaciones posttraduccionales de proteínas. Estas se dan principalmente en los extremos amino y carboxilo de la proteína. Las modificaciones se pueden dar
1. Mientras las cadenas polipeptídicas están unidas al complejo ribosomal, o 2. Ya se ha iniciado la traducción, ya que ha finalizado la síntesis. Existen 4 tipos de modificaciones. 1. Reversibles o irreversibles. 2. Presentes en todas las moléculas o solo en algunas. 3. Enzimáticas o no enzimáticas. 4. Cotraduccionales, posttraduccionales inmediatas o posttraduccionales tardías. Y las modificaciones químicas son glucosilación, hidroxilación, fosforilación, acetilación y metilación. Degradación de las proteínas. La degradación de las proteínas, digestión o degeneración producen aminoácidos. Estos aminoácidos se incorporarán a nuevas proteínas que estén construyendo a la célula, otros a la formación de la molécula señal y otros a la degradación separado de un grupo amino de la cadena